Yahvé o Jehová. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el nombre, supuestamente el nombre de Dios? ¿Por qué los sola escritura no respetan Yahvé y hablan de Jehová? ¿No hay una inconsistencia allí? ¿De qué se trata? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo se cambió ese nombre en los textos? ¿Y por qué se hizo? Y lo más interesante, ¿por qué aquellos que creen en la sola escritura dicen Jehová y no Yahvé? Vamos a analizarlo. Cuando leemos las Biblias nos encontramos que hay diferencia entre unas traducciones y otras. Y algunas dicen Jehová, pero ¿existe Jehová realmente en el Antiguo Testamento? La verdad que no. ¿Por qué? Porque Jehová fue un invento que se hizo en la Edad Media. Siempre fue Yahvé, y de hecho el nombre de Dios tiene que ver con la sigla de yo soy el que soy. No tiene nada que ver con Jehová. ¿Por qué ocurre que las facciones protestantes que son sola escritura, ¿no?, que mantienen el dogma de la sola escritura, de repente nos hablan con Jehová? ¿No es realmente inconsistente con su forma de pensar? ¿No hay una clara contradicción en decir Jehová algo que realmente no está en la escritura? Vamos a ver un poquito la historia de Jehová y de Yahvé. Vamos a verlo un poco para situarnos. Entonces, el término Jehová aparece por primera vez en manuscritos hebreos masoréticos. Los masoréticos son los hebreos que debieron agregar vocales a las consonantes del texto hebreo original. ¿Por qué el texto hebreo original no tenía las vocales? Bueno, siempre se escribía el hebreo solo las consonantes y el poder del texto lo tenían los que lo conocían de memoria y sabían cómo se pronunciaba. Entonces, aquellos que sabían cómo se pronunciaba tenían el poder sobre el texto. Eso es básicamente, ¿no? Los escribas, los maestros de la ley, los saduceos sabían cómo se pronunciaba y había un tema de memorizarlo. Por eso la Biblia tiene un formato de cierto verso. No es un verso realmente, es una cadencia para poder cantar la Torá o el Tanaj. Canta y de esa manera se memoriza. Los meturgemanes, que eran los que repetían el texto de memoria en arameo, conocían perfectamente la pronunciación, ¿no? El meturgemán conocía perfectamente la pronunciación y entonces podía dictarle a otro para que lo pasara por escrito o darle un rollo al copista donde estaba escrito y él lo copiaba solo en consonantes. Pero ¿qué ocurría? Pocos sabían cómo sonaba, ¿no? Tenía que ser gente que conociera, que alguien otro le hubiera explicado cómo sonaba ese texto que leían. Mientras fueron pocos los judíos, digamos, aunque no eran realmente muy pocos, sí había pocos conocedores del texto, los maestros de la ley, los conocedores del texto, los que tenían las sinagogas, los que estaban en el templo, eran pocos. Y ellos tenían el control sobre el texto, tenían un control enorme sobre el texto, ¿no? Hoy patalean, sobre todo el protestantismo, no nos dejan la Biblia. Bueno, justamente en la antigüedad el pueblo hebreo
se manejó así. Pocos tenían el control del texto y para mantener ese control no le agregaban las vocales. Lo que ocurre es que llegó un momento luego de la diáspora de la guerra con los romanos que fue necesario, debido a la dispersión del pueblo hebreo, era necesario que cualquiera pudiera leer los textos en cualquier parte. Y para eso le tuvieron que agregar las vocales, ¿no? Eso fue las masoras, las vocales. Entonces el texto masorético incluye ya unas vocales que no están intercaladas entre las consonantes como el español o el inglés, sino que son unas marquitas debajo del texto, en las cuales uno puede saber cómo se pronuncia. Entonces, vemos por qué no se puede leer el texto viejo, el anterior, el antiguo, sin las vocales. Es muy difícil leer si uno no tiene un conocimiento enorme de cómo suena el hebreo esos textos, ¿no? Porque en las mismas consonantes puede haber vocales distintas y puede haber palabras distintas. Entonces es fundamental conocer la frase. O sea, es un tema, ¿eh? La frase, vos sabés cómo suena toda la frase y sabés qué dice. Pero si te dan solo las consonantes de una palabra, no vas a saber qué palabra es, porque no sabés qué vocales van en esa palabra, pues no tenés el contexto de la frase. En español puede ocurrir, pero es raro. Para eso están los acentos. Con los acentos uno ya se guía si la palabra está sola y no tiene el contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega Jesús es el Mesías, Jesús llega, habla, se va, deja su iglesia, el cristianismo vuelve a la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 tiene un montón de textos que apuntan a Jesús como el Mesías. Y entonces en esos textos queda evidenciado que Jesús cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Qué hacen los judíos que no reconocieron a Jesús? Recordemos que muchos lo reconocieron, muchos se convirtieron enseguida, algunos se hicieron judíos mesiánicos, otros directamente se hicieron cristianos. Pero hubo un grupo pequeño que no se convirtió ni aceptó a Jesús. Cuando la guerra de los romanos, años 70, persiguen a todos, cristianos y judíos, los judíos, los saduceos, sobre todo, que eran amigos de los romanos le dan una ciudad que se llama Yabne o Jamnia, ahí cerca, una ciudad refugio, y ellos quedan en ese lugar mientras la cosa se calma. Allí ellos entran con los rollos que tenían y que eran comunes a judíos y cristianos en ese momento, y que eran el origen y el de donde se había traducido la Biblia Septuaginta de los 70. La Septuaginta había sido traducida a partir de ese texto hebreo original. Ellos se lo llevan, todos esos libros, a Yabne, y durante 150 años más o menos modifican la Biblia hebrea para eliminar o poner duda sobre las prefiguras, prototipos, las profecías que apuntaban indefectiblemente a Jesús como Mesías. Entonces hacen unos pequeños cambios, ¿no? En vez de virgen ponen doncella, en vez de que en el siervo sufriente de Isaías se refiera a una persona, lo cambian un poquito para que parezca que se refiere a todo el pueblo, con lo cual plantan una duda de si realmente el Mesías tenía que ser, ¿no? Era Jesús. Bueno, pequeños detalles muy pensados, muy calculados, obviamente les llevó muchísimo tiempo, pero ellos lo hacen a partir del conocimiento que el pueblo cristiano tenía de esos textos. Los vemos en Hechos de los Apóstoles, como
se le cuenta al eunuco sobre el libro de Isaías, que era justo el libro que el eunuco venía leyendo porque era el texto clave de las profecías mesiánicas, ¿no? Y se le explica cómo esto apuntaba a Jesús como Mesías. Obviamente que luego que los saduceos tocan el libro de Isaías, ya deja de combinar. Y no solo hicieron eso, sino que después, en tiempos posteriores, intentaron realizar nuevas traducciones a nuevas Septuagintas griegas para que combinaran con los nuevos textos hebreos. Una cosa de locos. Pero hoy sabemos que hay un texto hebreo anterior a la Septuaginta que usaba Jesús y los discípulos, que está perfectamente como la Septuaginta original, y podemos tener la certeza de que esos textos fueron tocados. Tenemos también los rollos de Qumran que muestran que aquellos textos originales anteriores a la Septuaginta de Jesús y los discípulos es distinta a la que los masoretas modificaron y luego agregaron las vocales y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre con Jehová? ¿No? ¿Qué ocurre con Jehová? Bueno, entonces el término Jehová o Jehová apareció en estos manuscritos hebreos masoréticos en la Edad Media, no en siglo I, ni siglo II, ni siglo III. No está presente en los manuscritos bíblicos hebreos antiguos ni en los textos originales del Antiguo Testamento, sino que surge como una forma derivada de la tradición masorética para representar el tetragramatón de Yahvé, junto con las vocales de Adonai. Lo que hacen los masoretas es, este escriba masorético en algún momento mezcla el tetragramatón de Yahvé con las vocales de Adonai con el fin de no nombrar a Dios en vano, pero le metió mano al texto de la Biblia. O sea, a ver, eso no se puede hacer, ¿no? Sin embargo, esta persona está visto que no tuvo ningún inconveniente en hacerlo. Entonces, el texto masorético del entre el siglo VI y siglo X después de Cristo, fíjense que no estamos hablando ahí inmediatamente, sino siglo VI, VII, VIII, IX, X. Los masoretas, escribas judíos que añadieron signos vocales al texto hebreo, crearon la forma Jehová o Jehová al superponer las vocales de Adonai en Yahvé. Este sistema de puntuación que les decía ayudaba a los lectores a sustituir a Adonai cuando veían Yahvé en el texto. O sea, ellos podían al leer el texto, cuando leían la Biblia hebrea, sabían que no se leía Jehová, se leía Adonai, el Señor, cuando veían Yahvé, para no pronunciar el nombre sagrado. Los primeros manuscritos masoréticos, tenemos el Códice de Leningrado, siglo XI, manuscrito más antiguo completo del texto masorético, que contiene el tetragramatón puntuado como Jehová en algunos pasajes. En el Códice de Alepo, en el siglo X, otro manuscrito importante del texto masorético, que también utiliza Jehová en lugares limitados, aunque a menudo están solo las consonantes de Yahvé. El uso de Jehová en contextos litúrgicos, los masoretas no pretendían que Jehová fuera pronunciado como tal, ya que la combinación fue una señal para decir Adonai, ¿no? El Señor, en su lugar. Sin embargo, esta forma fue interpretada literalmente por algunos lectores cristianos y adoptado más tarde como Jehová en traducciones al latín y lenguas vernáculas. Bueno, este es el problema de traducciones a lenguas del pueblo, digamos, a lenguas vernáculas de la gente, y el tema de cambiar sin tener criterio, Ahí donde decía Jehová o Jehová, tendría que haber vuelto a ponerse Yahvé, ¿no? Las consonantes solitas, acá las vemos, solo las consonantes de Yahvé era lo que estaba en el texto original. Ese es el nombre, digamos, nombre. Dios no tiene nombre. Esto es una declaración teológica de su verdad última.
Yo soy el que soy, yo soy lo que soy, yo soy lo único que existe. Eso significa Yahvé. Yo soy el único que existe y lo único que existe. Entonces no es verdaderamente un nombre, sino una declaración teológica. Las vocales de Adonai, A o A, ajustadas al tetragramatón para evitar conflictos fonéticos, creando Jehová. Ahí vemos las masoras debajo de las vocales. A ver si lo vamos. Ahí se puede ver mejor. Ahí se ve la masora, que son las vocales en el texto. Aquí tenemos el texto de Yahvé y aquí tenemos Adonai. Ahí abajo se ven las consonantes, las vocales, vocales que se agregaron. Vemos a del. Entonces, en las Biblias hebreas impresas durante el Renacimiento, que reproducían el texto masorético, el término Jehová aparece debido a la transmisión del sistema de puntuación masorético. Por ejemplo, la Biblia rabínica de Bomberg, en Venecia, 1524-1525, editada por Jacob Ben Hayim, contiene Jehová en algunos lugares. El primer uso conocido en la Biblia fue de Raimundus Martini, un monje español del siglo XIII, con la forma latina Jehová, en la obra Pugeo Fidei, un son de la fe, alrededor de 1270 después de Cristo. Traducciones posteriores, como la Biblia Reina Valera de 1602, popularizó el uso de Jehová en español, siguiendo la tradición de combinar el tetragrama con las vocales de Adonai. La King James, versión del 1611, nuevamente se usa Jehová en inglés en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, el término Jehová es ampliamente utilizado en ciertas tradiciones cristianas, traducciones protestantes como Reina Valera, la versión de los Testigos de Jehová, ¿no? Interesante que los que más hablan de sola escritura, de que la Biblia debe estar tal cual y que no debe ser tocada y que no debe ser... Obviamente, de hecho, claro que eso no se tiene que hacer y que esto no estuvo bien. Nadie dice que estuvo bien. Lo triste es que nadie dice que estuvo mal. Y nadie de los críticos que se rasgan las vestiduras porque ¿cómo puede ser que toquen esto? Bueno, los testigos de Jehová tocaron la Biblia. Usan Jehová, que no existe en el original. Le agregaron un en Juan 1, ¿no? Y la palabra es un Dios. Le agregaron ese un, que tampoco está en la Biblia. Y después nos vienen a decir, ¿cómo puede ser que esto, que aquello, que el otro? No se puede tocar la Biblia. La Biblia no se toca. No entiendo. ¿Cómo puede ser? El protestantismo. Lutero le agregó solamente. ¿Por qué le agregó solamente? Y él dice, y porque a mí me pareció que tenía que estar. Lo mismo que dicen los testigos de Jehová. ¿Por qué le agregaron un? Y porque a nosotros nos pareció que tenía que estar. Pero eso no se hace. Bueno. ¿Y por qué dice Jehová? Y porque sí, ahí yo digo Jehová. Pero no es Jehová, es Yahvé. No. Porque no me preocupa cómo dice el original. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una inconsistencia, una incoherencia que la verdad que a veces parece que pasa inadvertida. Pero a partir de que pueden modificar el texto bíblico sin ningún problema, yo me pregunto, ¿cómo pueden estar tan tranquilos y sacarle manos a los otros y criticar a los otros? Yo digo, a ver, primero corrijan su propia Biblia y después conversamos. Sáquenle lo que le agregaron, ese un Dios, no está en el original, sáquenlo. Y Jehová no dice en el original, sáquenlo, chicos, y después conversamos de vuelta, vamos a volver a conversar. Entonces, la versión de los testigos de Jehová
le agregaron el un y usan Jehová, ¿no? Testigo de Jehová. Debería ser testigo de Yahvé, en todo caso, ¿no? Muchos estudios bíblicos refieren las formas Yahvé o simplemente el tetragrama para referirse al nombre divino, ya que consideran que Jehová no refleja con precisión la pronunciación original. Obviamente, como vemos, el cambio de Yahvé a Jehová en la traducción de la Biblia tiene su origen en un error, vamos a llamarle error, ¿no? Vamos a llamarle error de transliteración que ocurrió durante la Edad Media, posiblemente realizado, obviamente, a propósito. Específicamente, el siglo XIII al XVI se instauró y quedó ahí en muchas traducciones. Una práctica que siguieron los masoretas para evitar pronunciar el nombre sagrado de Dios, como ya lo hemos visto. La escritura hebrea y el tetragrama de Yahvé en el hebreo original del Antiguo Testamento, el nombre aparece como Yahvé, solo con las consonantes. Pero por este tema de temer pronunciar el nombre de Dios en vano, entonces le agregaron las vocales para Adonai, ¿no? Para que cuando se llegara a ese lugar en la escritura se leyera Señor. Señor, Dios, las Biblias católicas, por lo general se traduce como Dios o como el Señor, y ya sabemos que ahí dice Yahvé. A veces dice Yahvé, ¿cierto? Pero estamos sabiendo bien de qué se trata, pero la idea es que diga Yahvé porque esa es la traducción correcta, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en clara estas cosas, porque si no, escuchamos tonterías de muchos sola escritura que critican sin mirar hacia adentro y sus propias escrituras, ¿no? Como decíamos, la Biblia de Martín, siglo XIII, ya decía Jehová. La Biblia de William Tyndale, en 1525-1530, ya decía también Jehová. La Biblia del Rey Jacobo, 1611, de una de las versiones inglesas de la King James, también utilizó Jehová en algunos pasajes, aunque prefería Señor, Lord, en la mayoría de los casos. La Biblia Reina Valera del 602, 862, 909, 960, Biblia protestante en español, también incorporó Jehová en el Antiguo Testamento en varias ediciones. Entonces tenemos claro ya de qué se trata este cambio de Yahvé por Jehová y que no es lo correcto, ¿no? Vemos que muchas veces se traduce como Señor para no poner Yahvé, y entonces tenemos claro de esta situación de que no es correcto, no está bien decir Jehová. Deberíamos terminar con ese tema, ¿no? Si realmente queremos avanzar y realmente queremos estar seguros de que estamos hablando de la Biblia tal cual y el texto como tiene que ser, dejemos Jehová, ya abandonemos ese tema que fue un invento, ¿no? Es un invento. Este tema de que algunos protestantes rechazan traducciones católicas que usan Yahvé o simplemente el Señor, Dominus, porque no dice Jehová. Eso es porque no tienen ni idea de que Jehová no estuvo nunca, ¿no? Y encima critican a los católicos. Es tremendo. Veamos un poquito. Por otro lado, hay algunas ediciones protestantes, como la Biblia de Jerusalén, edición protestante francesa, usa Yahvé. La Biblia de las Américas, la versión internacional, tratan de evitar Jehová, ¿no? Esto, justamente, eruditos protestantes modernos como Sproul o John Piper reconocen que Jehová es una invención errónea, equivocada. Entonces, para resumir, el uso de Jehová en el protestantismo obviamente es una inconsistencia absoluta y una incoherencia total con la sola escritura. No existe Jehová directamente. Es un error, por decirlo suavemente, medieval de
los judíos al querer no nombrar a Dios en vano. Entonces, la verdad, eso debería dejar de hacerse. Y cuando escuchamos que alguien dice Jehová, hay que recordarle que Jehová no existe, no está en la Biblia y nunca estuvo en la Biblia. Entonces, si vamos a hablar de sola escritura, que sea un poquito más coherente. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.